Hola a todos, bienvenidos a la parte número 2 del episodio 5 en Idiomas en Conexión, mi experiencia en Estados Unidos. Esta vez continuamos con nuestra invitada especial, ella es Gina Javier, desde Mérida, Yucatán, a quien nosotros con mucho cariño le decimos Ginita. Y pues bueno, hoy también se van a divertir muchísimo con nosotros, pero antes vamos a escuchar la introducción. Ahora volvemos. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades. Bueno, ahora sí ya estamos de regreso con mi amiga Gina y Elisa, su coanfitriona junto conmigo. Y nos quedamos en una parte muy interesante en el capítulo anterior, en el que estuvimos hablando de la travesía de Gina, el por qué llegó a Utah, la experiencia con sus roommates. Y en esta segunda parte del podcast nos gustaría tocar temas como, por ejemplo, su experiencia en el trabajo, en la parte del estudio, el por qué decide regresarse a México. Entonces, Gina, ¿qué tal si empezamos contestando una pregunta, ¿no? Que para mí es muy interesante. ¿Cuál fue el trabajo más interesante que tuviste en Utah? Bueno, soy de los que creen que en todos los trabajos puedes aprender algo nuevo todos los días, aunque hagas lo mismo. Y cada trabajo tuvo un reto y tuvo un aprendizaje, ¿no? Y también pues me ayudó como a saber un poco más de mí. Entonces, la verdad es que es un poco difícil decir cuál fue el más interesante. Yo creo que el que más disfruté fue cuando trabajé en Burger Supreme, en un lugar de hamburguesas local de Provo. Creo que tiene mucho que ver el ambiente, que estaba relacionado a la comida y mi familia tiene una taquería, entonces como era algo que a final de cuentas estaba un poco relacionado a lo que yo ya conocía, entonces me daba como igual cierta como experiencia o habilidad o facilidad, entonces pues yo creo que diría que con el que más conecté fue con ese. ¿Y qué es lo que hacías ahí? ¿Te acuerdas qué es lo que hacían? Bueno, empecé limpiando mesas, nada más me hacía cargo de limpiar las mesas. Como es de comida rápida, pues así como en el McDonald's, en el Burger, te dan la comida en charolas, ¿no? Entonces yo tenía que limpiar las charolas, hacerme cargo de que las salsas como la catsup, la mayonesa, mostaza, ahí hay una salsa que se llama fry sauce, entonces que todo estuviera lleno, que hubieran popotes, tapas para bebidas, que estuviera presentable, como toda la parte que los clientes van ahí y toman lo que ellos necesitan. Después no, me ofrecieron empezar a trabajar en caja. Uno de los jefes dijo, bueno, si tú hablas inglés, que no te vienes a las cajas. Y entonces yo dije, pues bueno, ¿por qué no? Y aparte cada vez que hacíamos como un cambio o una, pues sí, cada vez que había algún cambio, pues había un aumento. Entonces, claro que también el estar en cajas pues requería un aumento y pues todo, bienvenido sea, ¿no? Entonces empecé en cajas y después me invitaron a trabajar ahí también en la parte del drive-thru, que yo creo que eso también fue todo un reto. Y pues básicamente lo que hacía era tomar órdenes, cobrar, más como ya al final, todo el tiempo que estuve ahí, estuve como en esta parte de, y pues también me tocó en algún momento como entrenar a alguien que llegara ahí a trabajar nuevo, sobre todo cuando ya me iba. Oye, ¿recuerdas cómo es que entraste a ese trabajo? Sí, antes de, yo estaba trabajando en una tienda de celulares. No es que no me gustara, simplemente las ventas como que no son lo mío, me cuesta mucho trabajo y recuerden que yo empecé a trabajar a la semana de estar ahí. Entonces, imagínate sin hablar inglés fluidamente como para ofrecerle a alguien un equipo y yo tenía que hacer eso, ¿no? Entonces igual era así como que un poco complicado porque pues el lenguaje técnico es diferente, ¿no? Y las palabras y todo. Entonces cuando yo empecé en el de teléfonos, me aprendí el speech de mis compañeros y era todo lo que yo decía y ya si tenían alguna pregunta, pues al inicio ya yo les decía como, ayúdenme, ¿no? Y ya después, ya le iba agarrando la onda y entonces ya yo era capaz de hacerlo solita, ¿no? Después, yo no estaba como que muy contenta y un amigo de la escuela me dice, oye, donde estoy trabajando están buscando gente, ¿por qué no vienes? Y yo dije, pues sí, y fue que me habló de Burger Supreme. Fui,
tuve la entrevista, ¿no? Fue muy gracioso porque mido 1.52. Entonces, para la gente que no me conoce, entonces recuerdo que quien me entrevistó me veía así como de, o sea, está muy chiquita, ¿no? Para todo el trabajo que hay que hacer. Y me acuerdo que yo le dije, dame chance, o sea, dame 2 semanas y ya si ves que no doy una, pues está bien, yo entiendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya hice todo el año que me quedó ahí en Utah. Y entonces, pues fue por eso, porque mi amigo me invitó a trabajar y ya, después yo te invité a ti. Sí, sí es cierto, ya luego ya yo entré porque me acuerdo que las dos estábamos juntas vendiendo celulares, no sé si te acuerdas, Lichi, cuando fuiste a visitarme, ahí creo que fue la primera vez donde me viste, ¿no? Trabajar, y luego me acuerdo que le pregunté a mi jefe, ¿no? Si podía darle chance a Gina y a otro amigo, y me dijo que sí, y ellos dos estaban en la tienda de al lado. O sea, porque vendíamos dos compañías de celulares distintas. Entonces, Dina y otro amigo estaban en la tienda de al lado y yo estaba en la otra con Argentina, que estaba en la mañana, pero ya luego creo que tú no la alcanzaste, ¿no? Y luego ella se fue y luego yo me quedé en la mañana, en el turno de la mañana. No la conocí trabajando, pero sí la conocí después de que nos reuníamos. Ah, ok. Sí, ella estaba. Ya luego me Me acuerdo que tocó por la estar con escuela tuve Ruth. que pasar. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Ujú, Ruth estaba en la mañana y yo estaba en la tarde porque yo tenía que ir a la escuela. Sí, es cierto. Es ujú. verdad. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, y otra de las preguntas que a mí me interesa hacerle a Ginita, claro que pues cada persona tiene experiencia diferente dependiendo a qué estado de Estados Unidos te vayas, ¿no? Porque a veces decimos, voy a vivir en Estados Unidos y a lo mejor en tu cabeza está New York o Chicago o Hollywood, ¿no? Cuando a veces, pues obviamente eso no está en todas partes. En este caso, pues Gina estuvo en Utah, que está en la costa oeste. De lo que tú cuando llegaste, ¿no? Lo que viviste, que como que dijiste, ay, esto no me cuadra con lo que había pensado, esto no me cuadra con los prejuicios, y cuáles tal vez sí fueron cosas que pues era como un check de que sí es verdad lo que decían. Algo que me fue diferente fue que habían demasiados estudiantes, pero claro, o sea, nosotras vivíamos en un área en la que había una universidad. Entonces, a mí lo que me causó como mucha impresión fue tanta gente de tantos lugares. Sí había ido a Estados Unidos antes y había, o sea, todo como en cuestión de infraestructura me cuadraba, ¿no? Y organización y todo, pero lo que me causó demasiada como impresión fue la cantidad de diversidad cultural que había ahí. O sea, era increíble, era impresionante, gente de tantos lugares, o sea, porque a veces uno puede pensar, ay, solamente hay gente de México y Estados Unidos, y no, o sea, hay incluso gente de otros continentes, y creo que esa fue una de las cosas que yo dije, ¿qué tanto viene, o sea, qué tan común es que venga gente de otros lugares a estudiar aquí y no nada más la gente que nosotros conocemos o México o a lo mejor como los países que están más cerca de Estados Unidos? Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que a mí más me sorprendió al ver ahí, ¿no? Pero en todo lo demás, la verdad es que me cuadraba porque te digo, había ido antes a Estados Unidos, entonces más o menos ya sabía lo que me esperaba en la gran mayoría de cosas. Claro que era diferente y por lo tanto no era tan común para mí en el ambiente en el que yo estaba convivir con familias. No habían tantas familias porque ahí la gente se va a estudiar a los 18 años a la universidad y se salen de casa. Van y rentan departamentos cerca, ya sea que vivan o no en el estado. Incluso hay gente que sí vive en Utah y que no vive tan lejos su familia, pero ellos se mudan a departamentos. Entonces, igual eso era algo que para mí fue diferente y nuevo en cuanto a la cultura, porque ves que aquí, o sea, básicamente te sales de tu casa hasta los que quieras, ¿no? No, entonces estás en la universidad, a veces estás trabajando y sigas viviendo con tus papás y ahí no. Entonces, igual esta fue una de las cosas que yo observé diferente y que yo dije, ah, mira, esto no me lo esperaba tanto. Oye, y por ejemplo, ahorita ya estabas comentando que conoces personas distintas, igual ya me respondiste con este comentario varias preguntas que yo tenía. Nada más hay algo que me gustaría saber, por ejemplo, de todas las tradiciones que viste que tenían los americanos o los estadounidenses, ¿hay alguna en particular que te gustó más o que te llamó la atención? Me gustó mucho vivir ahí el 4 de julio y ver que la gente sea tan patriota. Fue algo que yo dije, qué bonito que ellos admiren, quieran y cuiden tanto su país, ¿no?
Tal vez es algo que mucha gente puede decir como, ay, es que son muy exagerados y todo, pero la realidad es que ellos quieren mucho su país y cuidan mucho su país. Entonces fue algo que yo disfruté mucho vivir ahí, los desfiles, el concierto, los fuegos artificiales, que la gente se reúne con sus familias, pues ese es un día muy familiar, hasta más familiar que Navidad. Se va la gente con sus familias a pasar el 4 de julio y eso es muy bonito. O sea, yo dije, wow, qué bonito que sean tan patriotas y que amen tanto su país y pues que también reconocen, ¿no? Que son bendecidos de vivir en un país que les da tantas oportunidades, aunque en algunas cosas es complicado, pero pues ahora sí que ellos como ciudadanos pues pueden vivir todos los beneficios, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, vivir el 4 de julio y pues yo creo que esa fue la que más me impactó o me dejó así como el recuerdo. Sí, tienes razón. Y ahorita que comentas eso, a mí algo que me impactó cuando pues solamente iba de visita es que yo tenía en mi mente pues lo que la pantalla me mostraba, ¿no? No sé, para empezar, estudiantes en Estados Unidos, me acordaba de la película tipo Mean Girls, ¿no? Claro que todo influye dependiendo de qué te rodees, de qué veas en la tele, de qué, etcétera. Y llegas ahí y pues todos eran muy amables, era todo lo contrario a la película, para ponerles un ejemplo, ¿no? Toda la gente de esta zona era súper familiar, súper amable, súper sencilla, o sea, todo lo que nadie creo que espera a veces encontrar en Estados Unidos Ujú. por tantos prejuicios que tenemos a veces contra un país, ¿no? Entonces es algo que, como dice Gina, ella ya lo vivió el 4 de julio, yo no pasé nunca ahí un 4 de julio, pero siempre percibí en este estado, en Utah, muchísima educación en general, la mayoría, diría yo un 95%, y muchísima amabilidad, ¿no? Entonces, eso fue algo muy, muy bonito que percibí y fue un impacto cultural positivo porque no me lo esperaba Ujú. tampoco. Y bueno, continuando con Ginita, bueno, y Rocío también estuvo ahí. A lo mejor las dos aquí pueden opinar, ¿no? Pero bueno, cuando estás fuera, algo en ti despierta que tú no sabías que tenías, porque no tenías la necesidad, nunca habías tenido necesidad de tantas cosas nuevas. Entonces, mi pregunta es, en el caso de ustedes, estar en Utah, ¿cómo en qué momento recuerdan ustedes que dijeron, ya no me queda de otra y lo tengo que hacer? O sea, no hay escape. Porque estás sola, porque estás en otro país, porque te hace falta el dinero, porque te hace falta el trabajo, porque ¿qué fue lo que te hizo a la vez crecer y que dijiste, lo tengo que hacer? Ni modo, ya no hay escapatoria, que te tuviste ese enfrentamiento contigo misma. Pues lo tengo muy claro, la verdad, el momento. Yo creo que fue en mi tercer año ya estando en Estados Unidos. Había tenido una muy buena experiencia, pero en mi caso siempre he, pues batallado, ¿no? Con lo que es mi salud mental. Entonces, ha habido, desde que soy adolescente, he tenido problemas de depresión y un poco de ansiedad. Entonces, no me había tocado vivir episodios así durante mi estancia ahí hasta el tercer año, en donde ya estoy estudiando lo que es el Associate's Degree en Social Media, ya en el LDS, que ahora es el Insight College. Me acuerdo que estaba yo en tercer semestre y me sentía completamente sola, o sea, yo de verdad ya quería tirar la toalla, yo ya no quería seguir estudiando. Me acuerdo pues que les hablaba a mis papás y a ti, Elisa, que me sentía muy mal, la verdad me sentía súper mal, no le veía sentido, ni la iglesia me llenaba, ni mis amigas, o sea, no, nada. Y en eso me acuerdo que estando así, en ese estado mental tan mal, sin medicación y sin nada, sin terapia, porque estaba yo, ahora sí que era la primera vez que me pasaba en otro país, tenía yo que aplicar a un trabajo para poder cursar una materia que es la pasantía. Es como cuando aquí en México haces tus prácticas profesionales, igual en Estados Unidos, después de que cumples o cubres ciertos créditos, puedes aplicar a un trabajo, ¿sí? Para trabajar lo que le llaman part-time o tiempo parcial, que son un máximo de 24 horas. Entonces me acuerdo que pasé aquí en México las vacaciones, según yo, para recargar las pilas, llego ahí y no me sentía bien, pero tenía como una fecha límite para que alguna empresa me aceptara. Y yo dije, bueno, ni modo, entonces empecé a buscar lugares de verdad en websites como Craigslist, me acuerdo que igual estaba LinkedIn en ese tiempo, Indeed, me acuerdo, todas esas empecé a aplicar y ver quién estaba contratando. Y fui como a 5 entrevistas y en el trabajo en el que me quedé, yo creo que hizo la diferencia
porque el ambiente era muy agradable. Entonces, el pensar todo lo que yo ya había invertido, ¿sí? Toda la gente que me apoyaba, que creía en mí, que pues quieras o no, llegas a ser ejemplo para algunas personas. En ese momento de depresión, ansiedad, no te das cuenta ni lo estás viendo, pero me alegra mucho haber podido sobrellevarlo y no voy a mentir, o sea, tuve que acudir a terapia, tuve que acudir a medicamentos que me ayudaron a sobrellevar la situación y yo creo que algo que cambió por completo mi forma de pensar es que mi mamá hizo el esfuerzo, ha sido un esfuerzo enorme. Creo que me vio tan mal que viajó a verme una semana, estuvo conmigo una semana, no sé qué dijo en el trabajo. Nos fuimos a rentar un cuartito chiquito y me acuerdo que yo iba al trabajo, a la escuela y ella iba conmigo a la escuela, ella me esperaba a veces afuera del trabajo y estar con ella esa semana y darme cuenta de cómo ella creía en mí y sobre todo que ahí ella me contó que cuando ella estaba estudiando en Veracruz estaba en situaciones pues más precarias que la que yo me encontraba y ella terminó y gracias a eso es la vida que nos logró dar, ¿no? Y gracias a eso era el trabajo que tenía que le permitía apoyarme y me dice, mira, gracias a mi trabajo puedo venir una semana a verte. ¿Cuántas personas que están como tú, pues no, o sea, así tienen que seguir, no es como que su papá pueda venir a verla una semana, ¿no? Entonces yo creo que todo eso fue lo que me hizo darme cuenta, no me puedo rendir. O sea, ya llegué hasta aquí, no nada más para llegar hasta aquí, ya sabes, entonces a seguirle. Y pues ya fue, o sea, mi mamá se regresó y de verdad que a partir de ese momento, gracias a la terapia, gracias a la medicina, gracias igual a que me metí a hacer ejercicio, porque en la empresa donde yo estaba, me acuerdo que te pagaban por hacer ejercicio una hora. Todo eso en conjunto me ayudó, más obviamente mis roommates y mis amigos de ahí de Estados Unidos. Entonces, en conjunto, no es como que te agarras de donde sea y a seguirle. Y de ahí me di cuenta que yo no me iba a rendir, yo no me iba a regresar, o sea, yo me iba a quedar allá e iba a terminar la carrera, iba a terminar las prácticas, iba a encontrar luego otro trabajo. Ahora sí que hasta que Estados Unidos dijera, ¿sabes qué, chido? Ya no te queremos acá, hasta ahí iba yo a aguantar. Ya sabes que fue prácticamente lo que pasó. Pues lo siento, Chio, yo ya no estaba en ese tiempo No, ahí, ya no. pero qué bueno que digo que de alguna manera pudiste pues salir adelante, ¿no? Y creo que a veces esos momentos también nos hacen pues reflexionar, ¿no? Y ver todo lo que sí, que es mucho más a lo que no. Mi experiencia más difícil ahí, en la que dije, ya estoy aquí, no tengo de otra, yo tenía bien poco ahí, tenía como 3 meses, un mes, 4 meses, la verdad es que no me acuerdo, pero como 4 meses creo. Sí, porque ya estaba trabajando en Burger Supreme. Entonces un día me fui al trabajo y en eso me sentí como rara de la cara y fui al baño y entonces en el espejo me di cuenta que no podía mover la mitad de la cara. Y entonces yo estaba como, ¿qué está pasando? Salí y hablé con mi manager y le dije, no sé qué tengo, y me vio. Y me acuerdo que me dijo, es un Bell's palsy, no te preocupes, vas a estar bien. Y todavía me dice, yo tuve uno, dice, y me recuperé, pero, o sea, tú veías a mi jefe y estaba así, y así, y yo, ay, no, o sea, No, ¿cómo que te recuperaste? Y yo me estresé más. Y entonces esto se detonó. Ay, pues Oye, aquí lo que Y dice. Gina así como, Gina así, no me diga que voy a quedar como usted. Casi, casi, ¿no? O sea, sí, no, pues yo me espanté, o sea, él me dijo, yo me recuperé, a mí me pasó y mira, estoy bien, y yo, y hasta hablaba como que arrastraba las palabras, obviamente, él, pues le quedaron secuelas, a mí, pues no, como pueden ver. esta Gina, ni mente. ¿Cómo que ya Pero se lo quiero. recuperó? Sí, era muy bueno ese manager. Era muy bueno, ¿no? Que todos en ese trabajo, la verdad, una chulada de personas. Que bueno, eso ahorita lo tocamos, pero entonces, pues le dije, no, o sea, necesito salir, o sea, necesito saber qué onda, ¿no? Y me dijo, no, pues vete al hospital de aquí. Yo no tenía seguro médico. Entonces yo lo primero que pensé fue, ¿en cuánto me va a salir este chistecito? Chio no estaba en México porque creo que uno de sus abuelitos estaba muy mal de salud, entonces ella se fue y fue tipo, no sé si voy a volver o no sé en cuánto tiempo voy a volver. Y yo, o sea, así de que, ¿qué onda? Y todas las compañeras no estaban, se habían ido el fin de semana, entonces yo estaba sola en la casa. Previo a esto, que también fue muy difícil, un día antes mi papá me habla llorando y me dice,
acaba de fallecer tu tío, o sea, su hermano. Entonces, pues yo estaba sola, o sea, pues no me quedó más que llorar, salí a caminar, ahí en eso de que caminaba me encontré a una chica que vivía ahí, súper linda, ella es de Colombia, se llama Natalia, y me dice, ¿qué tienes? ¿No? Ya le platiqué y me dijo, ay, pues yo estaba sola, o sea, yo hablé con quien se me puso enfrente y ya como que me ayudé a calmar y todo, pero al día siguiente te digo, pues yo seguía sola, o sea, no había nadie. Y en el día que fuimos que fuimos como a registrarnos para entrar a los departamentos, yo me presentó a Saraí. Ella vivía abajo y ella trabajaba para el complejo donde vivíamos. Entonces, yo fui a buscarla, no estaba y le hablé por teléfono. La verdad no sé ni por qué tenía su número, porque para esto todavía no éramos tan cercanas. Entonces le hablo por teléfono y me dice, estoy en la oficina. Y le dije, ¿puedes venir, por favor? Sí, cuando llegó me vio y me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues no sé, no sé. Y ya me acompañó ella al hospital en el carro de Chio, by the way. No sé, con la cara volteada. Ajá, sí, sí, yo, pues no sé, ya sí lavaba aquí. Y ya llegamos al hospital, a urgencias, que es igual otra experiencia en cuanto al servicio médico, que sentí demasiada empatía, ya después, ¿verdad? Porque en ese momento ni lo pensé, es que ellos tienen traductores voluntarios, entonces si tú hablas inglés y español, hay gente ahí traductora, porque obviamente volvemos a lo mismo, el inglés técnico de un hospital no es lo mismo al inglés que tú aprendes, entonces pues hay cierta terminología que igual y no logras entender y había ahí una persona que igual estaba ahí conmigo, pero como quiera pues te asignan, ¿no? Entonces, yo solo pensaba en cuánto me va a salir esto. Y me dicen, no, pues te tenemos que hacer una tomografía. Y yo no, o sea, y yo les decía, no, no me la hagan. O sea, y ellos como, te la tenemos que hacer, no te podemos dejar salir, si no te, y yo no, no, no me la hagan. Y entonces ya, pues ellos, ya Saraí me dice, oye, yo sé que esto va a ser muy costoso, pero tienen que hacerlo, porque tienen que saber si es algo cerebral, ¿no? Afortunadamente no fue ningún daño en el cerebro, fue nada más el nervio de Bell, tenía razón mi jefe, se paralizó previo a una infección que yo había tenido, que aparentemente no había cedido a pesar del tratamiento. Entonces, cuando yo voy, pues como que la infección llega hasta el nervio y el nervio se paraliza. Y entonces en ese momento pues ya no me dan de alta, en ese momento no es como que te dicen debes tanto, ¿no? Llegan a tu casa los bills, los recibos de pago de lo que debes. Y cuando llegaron, yo dije, o sea, no conforme con que tengo la cara chueca, ¿cómo voy a pagar esto? O sea, yo de verdad que yo veía los bills y yo decía, o sea, Dios, por favor, ayúdame. Fui muy bendecida, mi papá me apoyó con uno, yo con los ahorros que había tenido pude pagar otro y la iglesia me ayudó a pagar otro. Pedí como, tú puedes hablar por teléfono y decir, soy estudiante, no tengo tantos recursos, entonces ellos te hacen como un descuento y pues pagué el mínimo de lo que yo debí pagar, ¿no? Al final sí se pudo solucionar, pero en ese momento yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a pagar esto? Y entonces yo decía, ¿y si me regreso a México? Y luego decía, no me voy a regresar a México, o sea, jamás voy a terminar de pagarlo si yo me voy a trabajar a México, es más fácil que yo lo pague aquí, entonces me tengo que quedar y pues voy a trabajar y tengo que sacar más ahorros, entonces ese fue el momento en el que yo dije, no puedo rendirme, estoy aquí y si Dios dice que puedo, puedo, o sea, ya estoy aquí y tengo que poder y la verdad es que afortunadamente pues sí se pudo, ¿no? Pero sí fue un momento bien difícil en el que yo dije, como dice Chio, te sientes como solo. Afortunadamente mis líderes en la iglesia siempre estuvieron ahí, Saraí siempre estuvo ahí. Mi mamá no sabía. Mi mamá se enteró el año antepasado que vino Saraí a pasar Navidad y pues de, ay mamá, por cierto, pero es difícil porque a pesar de que yo tenía familia ahí, ellos no estuvieron. Entonces, es un momento pues de vulnerabilidad en el que tú dices, no estoy en mi país. Te sientes sola, Y supongo. O sea, aunque tengas familia y amigos, te sientes sola. ujú. Sí, 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 o sea, no está mi mami y también algo que digo, sí, Elisa o Jared llegan a ver esto, Jared iba todas las tardes a la casa, me daba masajes en la cara, Elisa le decía, dale Jared, ve, ellos de repente me llevaban un postrecito, las chicas quienes me visitaban en ese tiempo, estuvieron pendientes de que si yo necesitaba comida, o sea, la verdad, como sí, sola no estaba, pero ese calor de casa, en ese momento fue cuando dije, híjole, o sea, estoy hasta acá.
y no voy a hacer que mis papás vengan porque como dice Caro, como dice Chio, es hacer un sacrificio carísimo, o sea, es un sacrificio que dices, pues, no, o sea, en lugar de ayudar voy a perjudicar más porque en lugar de que como disminuya la deuda va a aumentar, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, o sea, tuvimos la oportunidad de estar ahí, pero no somos de familias ricas que digas, ay, sí, mis papás van y venían, no. De hecho, cuando yo estuve ahí, mis papás jamás me visitaron a mí. Hablábamos diario, pero nunca nos visitábamos. Entonces, ese fue el momento en el que yo dije, pues a darle, porque no hay de otra. Sí, creo que fue como la mayor vulnerabilidad, ¿no? Que yo creo que a veces todos ahora, Rocío, tú, Gina, yo, tenemos situaciones en las que estamos cómodos. A lo mejor tenemos un trabajo donde estamos cómodos, o a lo mejor que tienes una pareja con la que estás cómoda, pero nunca van a dejar de llegar momentos en que digas, ay, no quiero hacer esto de verdad, o sea, me saca de mi zona de confort. Y cuando llega, como tú dices, y no tienes de otra, es cuando la vida te arrincona, ¿no? La vida te arrincona. Bueno, voy a usar la palabra arrincona porque es una situación que a lo mejor todavía has estado evitando, a la que le has estado huyendo, que jamás te imaginaste que fueras a pasar por ello, y vas luchando por un sueño a otro país y ¡brum! Te llega esa situación de lo que venías huyendo. A mí me está pasando ahorita eso, y es donde dices, ya no está mi mamá, mi papá, mi tía, nadie para que yo le diga, acompáñame al doctor, nadie que te pague, o sea, de verdad que es muy difícil, pero creo que ahí sale la Gina que no conocías, la Rocío que no conocías, ¿no? Cuando vivieron todo esto. Por ejemplo, yo ahorita les comparto que yo antes padecía claustrofobia y como ataques de pánico, ¿no? Entonces, yo en México, a mí hace 3 años me pidieron que me haga un IRM, que es donde te pasan por un túnel para revisar tu cerebro. No pude hacerlo por la claustrofobia que en esa época tenía. Y mi doctor me dijo que no te preocupes, no es grave. Y yo dije, ya la libré, no la tengo que hacer, no enfrenté el miedo, no pude, no la hice. Bueno, ahorita tuve unos dolores por aquí en el pecho y me dijeron, te tienen que hacer un IRM. Y yo, ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto, le he venido huyendo. Y me lo pidieron 2 doctores, entonces ya es como sí o sí. En fin, el martes me voy a hacer el IRM. Obviamente yo le digo a alguien, no, te meten bajo un tipo túnel y no te hacen nada, de hecho, pero para mí es un monstruo, ¿sabes? Que voy a abrir la puerta y lo voy a ver y voy a decir, hola, aquí estoy otra vez después de 4 años y no tengo opción. O sea, la vez pasada cuando no pude, mi mamá me estaba agarrando la pierna porque la mano de mi mamá me hacía sentir que esa es la realidad y que todo está bien. No va a haber nadie. O sea, hasta crees que les voy a decir a los franceses, ay, me siento mal, díganle a mi novio que entre. Bueno, decía, está bueno. Así ¿Cómo que te ridícula. imaginas? Exacto, entonces es como que ustedes siento que a lo mejor son cosas que tú que te vas a imaginar que por irte a Estados Unidos te va a dar un tipo parálisis, Jamás, o jamás. Rocío, tú que te fuiste toda emocional a comprar tu boleto, ¿qué te vas a imaginar que vas a tener depresión mayor, ¿no? Que jamás te pasó en México, entonces es como que a la vez eso hace que salga la parte de ti, que ya no hay vuelta atrás, ya te volviste fuerte y ya no hay vuelta atrás. Entonces, gracias por compartir, Rocío y Gina, de verdad, porque son cosas muy personales pero que a veces Sí. es bueno ponerlas también para que la gente vea que todos pasamos por cosas así, ¿no? Sí, que lo importante es la actitud que tú tomas cuando estás viviendo esa situación tan desafiante, o sea, no darte por vencido y buscar la solución, o sea, lo peor que puedes hacer es compadecerte de ti misma o ti mismo y decir, no, no puedo, y hacerte chiquito, de que es muy difícil, o sea, no, o sea, es en el momento en el que te tienes que agarrar de lo que haya y de quien te dé la mano, porque al final hay una frase que es súper sencilla, pero siempre me la decía, todo va a estar bien. O sea, me acuerdo que siempre decía, Chío, todo va a estar bien. O sea, veía mi cuenta bancaria con $20 y me acuerdo que decía, todo va a estar bien. No sé cómo, ya sabes, pero todo va a estar bien. Y Chío, Está bien. la Chío en la calle, ya sabes decir sin casa, todo todo va a esto. estar bien. Fuera de bromas, o sea, la gente que nos está escuchando, ahorita nos reímos, pero las tres Sí. hemos estado en No, situaciones en donde tienes 5 euros, ¿sabes? Que creo que no es ni una baguette eso ya. Estás en el hoyo, y no tienes la vergüenza para decirle, mamá, deposítame 2,000 pesos, porque a lo mejor te dice que no, a lo mejor que sí, pero no saliste de tu casa para estarle pidiendo a tus papás, ¿sabes? ajá. Entonces, es como que de ahí también, ahorita que mencionas eso, Rocío, sale de esos momentos la fe que no sabías que tenías, porque no sabes, o sea, si no te agarras de ahí, ¿y cómo? O sea,
no hay de otra, ¿no? Entonces, todo va a estar bien. Es algo que yo me repito muy constantemente, porque si yo no me lo alimento, O nadie sea, lo va a pero hacer. es un todo va a estar bien, pero igual moviéndote, ya sabes, como Ah, buscando la sí, solución. claro. O sea, no es como que, no te lo voy a negar, que sí llegué a tirarme en la cama y Todo va a decir, estar bien. todo va a estar bien. O sea, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué Ajá. sigue, no? Y era como buscar un trabajo extra, ver ahí, y que de hecho creo que lo hicimos, y creo que íbamos los días que teníamos libres, que eran sábado y domingo, nos íbamos a todo el día ahí a cuidar unas canchas porque había como un torneo, me acuerdo, nos pagaban 10 la hora y no nos cobraban taxes, entonces dijimos, va, Va. que el primer día que me voy con la Gina me para el policía y me multa, ¡Ay, pues que sí, es cierto! le dije, o sea, lo que voy a trabajar hoy va a ser para pagar esta triste multa. Dije, no manches, te lo juro. Pero era, todo va a Sí, estar bien. todo va a estar bien. Sí, es No, que sí es cierto, se me eventualmente había llegan. olvidado. Sí me olvidó ese trabajo. Sí me he olvidado Sí. porque me acuerdo igual que es que yo en todos los trabajos aprendí algo, perdón, retomo lo de los trabajos y sobre todo vocabulario, porque volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo pedir aquí una hamburguesa que irla a pedir allá a ver o venderla a ver. Entonces, me pasó igual en este lugar que a veces nos preguntaban cosas y así de los partidos y yo qué sé, yo nada más vine a cobrar, oiga, páguenme los dólares y ya. O sea, y entonces, pero se me olvidó este trabajo. Terminábamos aturdidas porque era como en una nave, o sea, en un galerón, muchas canchas, entonces todavía se escuchaban gritos, ruido, entonces salíamos y como cuando sales de un concierto, así tus oídos todos aturdidos. Y nomás estábamos ahí sentadas, caminando alrededor, ver que todo estuviera bien, en orden, que estuviera limpio, y era todo. Y terminábamos bien, más que cansadas de físico, cansadas de que pereza, ¿no? Pero claro que cuando nos pagaban era, vámonos, nos Sí, porque vemos nos el otro pagaban fin en de momento. semana. Sí, Nos nos pagaban en pagaban ese en momento. momento. O sea, terminando el Ajá. día te pagaban, ¿no? Entonces, pues sí. Pero ahorita que me acuerdo que Sí. Gina está diciendo el vocabulario, Gina, a mí una vez me pidieron, yo estaba en el drive-thru, como dijo Gina, el drive-thru era lo peor que te puede Ay, era pasar. horrible. A mí también me tuve una experiencia ahí. Fue lo peor que te puede pasar cuando estás aprendiendo el idioma todavía y es prácticamente que te ponen en la parte en donde pasan todos los coches a pedir su comida, ¿no? Porque ellos piden la comida primero en un speaker y a veces el speaker, o no a veces, sino el speaker que teníamos ya estaba viejito, entonces no se escuchaba tan bien. Entonces yo recuerdo que una vez, ajá, y era como, pero juro, y decía yo así, como que según yo pegándome los speakers iba yo a escuchar mejor, nada, digo, los headsets, nada. Y me acuerdo que una señora se enojó un buen conmigo porque ahora sé que me pidió, and just add relish. Y yo, excuse me, can you repeat that again? Relish? Yes, relish. Y yo como no entendí qué me dijo, o sea, ahorita te estoy diciendo, No relish. tenemos. Yo le dije, we don't have Aquí it. no vendemos hamburguesas. Yeah, yeah, we ran out. Le dije, no tenemos relish, se nos acabó. Que se va la doña. O sea, pasa así, me volteé a ver No con es cara de que cierto, ahorita Chio, no voy. es Pasa cierto. la doña, sí, se ¿Por qué no estació. fuiste a preguntar a alguien? Porque según yo no hay relish, porque nunca he visto que ofrezcamos, Chio. nunca me había tocado. El Twister Relish es pepinillo cortado así, es lo que le llamamos, ¿cómo le llamamos nosotros? Es el pepinillo dulce que le pones a tu hamburguesa. Yo no sabía cómo se llama en español, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pues es pepinillo, ¿no? Así nada más. Ajá, pero es el dulce, Sí, como el sí. dulcecito. Se para la señora y llama a mi manager, ¿no? Pero afortunadamente todos nuestros managers eran tan buenos, tan lindos, la mayoría latinos. Y dijo, es que esa muchacha dijo que no había Reddish, pero yo sé que hay Reddish y no sé qué. Y yo así con los headsets atendiendo, haciéndome pata, atendiendo a otra persona, pero pues sí volteé a verla y ya le dijo mi manager, no, sí tenemos, pásale, que no sé qué, ya se la dio y se fue. Y ya cuando terminé el turno, me dijo, oye, y le dije, mira, ¿sabes qué pasó? Que no entendí qué dijo, le dije. O sea, yo no conocí esa palabra. Ah, sí, no te preocupes. Y ya, o sea, la actitud de un manager que te diga, sí, no te preocupes, no hay problema, ya aprendiste, la próxima pues le dices que sí. Yo eso te juro que me cambiaba el momento, o sea, en lugar de que estés con el estrés de que ahorita te van a regañar, te van a despedir, como ellos ya lo habían vivido, como ellos tenían
años en Estados Unidos, eran latinos y ya les había pasado. O sea, para ellos era X que una americana enojada se metiera al establecimiento a querer ahorcar a uno del staff. Perdón que te interrumpa. Entonces, eso ya había pasado, o sea, que alguien se enoje tanto que se meta al establecimiento, o sea, A mí no, a ellos seguramente sí. podríamos decir que son muy delicados ellos. Claro, a mí una vez fue igual cuando estaba en el drive-thru, me acuerdo que unos chamacos ahí nada más se pasaron y estaban pidiéndome tonterías, así tonterías, y al final, just give me some tacos. Y yo así como que después de que me pidieron todo el menú, yo así como que we don't have tacos. Y dije, no, sí, sí, los tacos dorados, no sé qué. Y teníamos unos taquitos dorados, pero ellos nada más estaban fastidiándome. No me pagaron, Lichi. O sea, yo pasé la orden y el coche, en lugar de que se parara al lado de mí para la ventanilla para que yo les cobre, solamente yo pues siempre abro la ventanilla y los tipos así como que, bye taco, y ya, se fueron, no me pagaron, no me lo cobraron porque afortunadamente no los hicieron porque había muchas órdenes, pero son cosas así que dices, momentos de que la gente quiere humillarte, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablas el idioma, tienes un acento y no eres estadounidense, ¿no? Te digo, esos fueron momentos difíciles, pero igual había gente muy amable que nos tocó como servir en ese trabajo que, o sea, valían oro, la verdad, para que te voy a mentir, pero pues sí era difícil, sobre todo esa posición de estar en el drive-thru, luego te ponían ahí las 4 horas, ay no, y acabas con dolor de cabeza, horrible de verdad. Sí, la verdad es que sí era, yo igual me acuerdo que la primera vez que me pidieron popotes y yo, ¿qué carambas me están diciendo? Y yo, Cosas tan déjenme simples, ¿verdad? preguntar. Uno preocupándose por decir, how are you? I'm Yo, sí, fine. sí, sí. Jamás lo vas a usar. Ajá, nada que ver, o sea, o las tapas de los vasos, o sea, yo sí, pero digo, al final aprendes, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que Jan, un chavo que trabajaba ahí, él hablaba palabras de español porque todos los que trabajaban ahí eran de Guatemala, también una dulzura de personas, no sabes, o sea, chuladas. Nos Entonces consentí. el Jan, sí, un buen, la verdad sí nos consentían. Y entonces me acuerdo que llegó Jan y así de que estos son popotes, estas son tapas, estos son vasos, esta salsa, no sé qué, así como él tratando de ayudarme, ¿no? Pero era como bien cara dura, ¿no? Entonces a mí me daba risa además. Pero sí, a mí también me pasó una vez en el drive-thru que me pidieron col ácida y yo, dude, para empezar, ¿quién le pone? O sea, ¿por qué tendríamos col ácida? O sea, nada que ver. Y también, ¿no? Y entonces yo así, no entendí y yo le hago al Jan, así me quité el headset y le dije, no entiendo, o sea, no sé qué me están, y ya me explicó, ¿no? O igual, es común que ahí también la gente te pida un quarter pound y es una hamburguesa, pues normal, ¿no? Una cheeseburger, una burger, una hamburger. Entonces es como, cuando la primera vez me pidieron un quarter pound, yo estaba como, ¿un quarter? Como las monedas. Yo dije, ¿what? Entonces, o sea, todo te pasa, o sea, sí. Igual me acuerdo que una vez ay, Chio, yo no sé si te he contado esto, pero también Bueno, una vez cuando vendíamos los teléfonos, llega un señor, sin afán de criticar, discriminar, ¿no? Pero era un hombre de color y tenía un acento bien difícil de entender. Entonces llegó y me habló bien rápido y me dice que si yo tenía algún teléfono de, creo que $50. Y yo, $50, ¿cómo? O sea, una caja, yo decía, y yo, no tenemos. Y sale el Pepo y me dice, no, sí, sí, es que acaban de llegar, todavía Pepo bien buena onda, es que acaban de llegar y yo, guiño, guiño. el teléfono o la Gina de México que no sabe que son box. Ajá, sí, no, fatal. Pero bueno, yo tenía una semana y se me perdona. Pero sí, o sea, en las experiencias en los trabajos, digo, yo los disfruté todos, me divertía. La verdad es que el Burger Supreme era bonito porque era como tener una familia, ¿no? Entonces, pero claro que yo siempre digo, ay, si alguien fue grosero conmigo, yo nunca me di cuenta. O sea, soy tan distraída que nunca me di cuenta. Siempre digo que tuve, o sea, que fui muy afortunada, que la gente era muy amable y muy paciente también, porque obviamente te ven y dicen, no, pues está pobre apenas puede, ¿verdad? Pero la realidad es que yo ahí agarré mucha confianza de hablar con la gente porque llega un buen de gente. Así, afortunadamente es un lugar que tiene muchos clientes, pues llega tanta gente que pues te toca hablar con gente de todo tipo, todos acentos, todos humores. Entonces es como que
híjole, o sea, sí, yo aprendí ahí un montón y disfruté mucho ese lugar también. Sí, yo creo que las dos, o sea, pena que, o sea, después de que regresas de esas experiencias, como que ya todo le entras al toro por los cuernos casi casi, ¿no? Es como después de la arrastrada que recibes, Ajá. es la verdad, o sea, es que a veces, miren, las personas que estamos en este podcast, hay que súper aclararlo, que somos personas que no nos fuimos a otro país, porque nuestro papá, como Mia Colucci, Ajá. no es que no es que nuestros papás nos dijeran, ay, hija, te voy a mandar un año a París para que aprendas francés y ya tengo tu Airbnb y ahí está tu mesada. Nel, o sea, somos personas que teníamos el deseo, tuvimos algún empujón por allá, puede ser, pero ya estando ahí es, órale, como puedas. Ujú, Y somos personas que ahorita a lo mejor económicamente o en cuanto a trabajo estamos estables, ¿no? Pero sí vivimos lo que es, ¿sabes qué? Voy a comprar 2 barras de baguette y yo creo que el jueves sí me alcanza hasta el jueves, entonces me da chance de que me paguen el viernes y compro, ya sabes, esas cosas que a veces vives, no porque vengas siempre o precisamente de un lugar súper pobre, que al final hay gente que aún así lo logra, ¿no? Sino que simplemente no tienes ayuda de nadie, entonces estás iniciando de cero, no vas a llegar a tener el mejor trabajo, ¿no? Entonces, ahorita que dicen todo eso, yo una vez, una experiencia que voy a contar. Yo, la mala costumbre de no siempre traer suficiente efectivo, pues imagínate esa mala costumbre en otro país. Bueno, pues yo tenía que tomar autobús muy temprano, como a las 5 de la mañana, porque no me dieron beca en mi ciudad. O sea, me dieron beca, ¿cómo les explico? Me dijeron, sí, ven a trabajar, pero es como que te digan, vas a trabajar Campeche, China, o Mérida y otra ciudad. Yo tenía que viajar en autobús. En Me Francia. fui a trabajar y regresando, pues yo necesitaba 2 euros para regresarme a mi casa. Mi casa me quedaba hora y media en autobús. No tenía 2 euros. Tenía 1 euro en la bolsa y ¿a quién le pido dinero? O sea, ¿qué hago? ujú. No llevé mi tarjeta, no tenía efectivo, no tengo, o sea, ¿qué haces? Si no conoces a nadie, vas a la boulangerie y le dices, oye, ¿me prestas un peso? ¿Sabes? O sea, 1 euro. Fue horrible. Además, ustedes saben que ahí hay horarios de camión. O sea, y si se Ujú, te fue, se te fue. No te va a esperar ni un minuto. Entonces yo ujú. caminé hasta mi escuela de regreso. El caso es que llegué caminando y mientras caminaba, ay, nunca les ha pasado esto, yo creo, pero estaba tan desesperada que había gente, como 2 personas pidiendo limosna y tenían monedas. Tenían monedas en el Era suelo. robárselas, ¿no? Y estuve en nada de me voy a robar una, de verdad. O te sentabas al lado de ellos, sí, claro que lo he pensado. Yo pensé eso, yo dije, se va a sentar la chota, viene ella, la licha a pedir ella, no, Les juro Bien que maldita. gandalla. estuve a 2 de bailar el pichito amoroso para que me den 1 euro. El pichito El amoroso, caso es ¿no? que caminé como 1 hora hasta mi escuela. Gracias a Dios había un maestro todavía. Me prestó 1 euro. Me regresé, alcancé el camión y valoras ahí 1 euro. Un peso, vaya, una moneda. La valoras como tu vida. Entonces, pues les comentamos esto a toda nuestra audiencia. Si tienen alguna anécdota, háganosla saber igual por aquí. Porque Ujú. son cosas que ahorita dan risa, pero cuando pasas por ello es como, ay, Diosito, por favor, ahí. Yo me ¿Dónde acuerdo, está? yo me acuerdo que mi mamá me hablaba, ¿y qué comieron? Y yo me inventaba unos menús, ya, padrísimos, así de, Lomo de cerdo. así, en 3 tiempos, ¿eh? Ensalada, sopa, plato fuerte. O sea, sí, porque obviamente tampoco quieres preocupar a tu familia. Y la verdad es que a mí me apoyaban mis papás, pero pues, o sea, no es lo mismo los pesos que los dólares. Entonces yo tenía que trabajar y a veces sí habían días que decíamos, híjole, faltará mucho para que nos paguen. Entonces, definitivamente es, es como, 28 días, ya sabes. híjole, yo creo que sí falta mucho, ¿no? Pero pues son cosas que igual te sirven, o sea, te hacen valorar y digo, yo siempre he pensado, ¿no? Mis papás vienen de familias en las que las cosas no fueron fáciles y yo siempre digo, si ellos pudieron, o sea, yo también tengo que poder y no me puedo yo pues decir, ay, pues voy a esperar a que mi papi me solucione, ¿no? Porque pues no se vale de eso y más cuando ya estás tan lejos, o sea,
Ni te digo, o sea, te preguntan cómo está, bien, muy bien, y no sé qué. Me acuerdo que cuando me dio la parálisis, y mamá, vamos a hacer videollamada, y mamá, es que no sirve mi cámara, yo bien mentirosa, pero ni modo, o sea, yo dije, ¿cómo le y mi mamá me recuerdo? O sea, no, se iba a preocupar un buen, o sea, yo así, no, Sabes no que tienes sirve. toda la razón. Tienes toda la razón. A mí me pasa, a mi mamá y mi papá, todo bien, hija, no necesitas nada, que no sé qué. Y yo así como el meme de Rocky Balboa de Rambo que está haciendo así, ya sabes, así, así, todo bajo control, toda llena de lodo, lluvia. Bueno, tampoco es el final dramático porque no es como que te falte pan en la mesa, Nunca. pero tampoco es como para que digas, me voy de shopping, ya sabes, ahorita regreso a Ujú. gastarme 1,000 euros. Nel, o sea, son Que mucha comodidades. gente, Sí, 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 o sea, no, para nada. O sea, si ustedes quieren irse a un país buscando becas, trabajo, lo que sea, la verdad es que no es fácil, o sea, a menos, porque también conozco una persona que se fue a trabajar a Estados Unidos, Eder, el programador, ya se fue contratado por una empresa que le está ganando muy bien, o sea, a lo mejor él nunca vivió esto. Sin embargo, a veces no es que a veces sea solamente lo económico, es el hecho de estar solo. Es que a veces, Claro. aunque ganes y estás solo y tienes que lidiar con todo, porque ustedes también en algún punto yo creo que sintieron estabilidad económica. Pues obviamente sientes como, mira, me está yendo mejor ya, pero aún así como que el estar solo no hace que las cosas sean precisamente más fáciles, ¿no? Es mucho más que lo económico a veces, Sí, pero a pues veces, es lo que nos hace crecer. ahorita que comentas eso, lo económico es lo que te hace quedarte allá, porque dices, estás ganando muy bien, o sea, estás ganando mejor de lo que ganabas acá, pero, o sea, pero el trabajo tiene su horario, ¿no? Ahora sí que termina el horario de trabajo y tienes que lidiar contigo y con todo lo que traigas y con todo lo que extrañas y todo eso, pero al final del día depende mucho de tu situación. Hay personas que conozco que aún siguen ahí y que han decidido quedarse ahí principalmente por el aspecto económico, porque ellas tienen que apoyar a su familia. O sea, yo sí tengo que decir que, por ejemplo, una familia no dependía de mí. O sea, yo estaba en Estados Unidos porque yo quería aprender un idioma ahí y después que estuve ahí, quería aprender social media marketing porque ahí el marketing estaba, o sea, estaba a años luz de lo que estaba aquí en México, que ahorita apenas yo estoy viendo unas cosas, entonces todo eso me llamaba mucho la atención, pero realmente yo no tenía que mandarle cada quincena o cada mes algo a mi familia, porque si eso hubiera sido mi situación, que muchos amigos tenían también, oye, no, o sea, no, hubiera sido más difícil para mí el sobrevivir. Y sinceramente, yo creo que estaría padrísimo también, ¿no? Platicar con alguien que esté aún ahí o que se haya ido ahí porque su familia necesitaba ese ingreso, porque es completamente distinto irte como estudiante a irte a trabajar de ilegal para mantener a tu familia que está esperando ese dinero, esos dólares cada mes o cada semana. O sea, para mí esa sí. situación es igual. Cuando yo me acordaba que había gente así, son las que me decían, Gio, no tienes nada de qué quejarte, o sea, estás en el paraíso, de Ujú. verdad, te lo juro. Sí, no, luego te platican cómo llegaron ahí, todo lo que tuvieron que pasar y entonces te das cuenta que eres muy afortunado, ¿no? Pero como dice Cho, también la parte económica pesa y el estilo de vida, o sea, porque el poder adquisitivo es diferente. Yo decía, o sea, no manches, ¿cómo es posible que yo gane más trabajando en un restaurante que no es ningún trabajo denigrante ni nada, al contrario, o sea, es muy digno, pero dice yo, ¿cómo es posible que yo gane más trabajando en un restaurante que como maestra en mi país? O sea, tengo una licenciatura, soy profesionista y no tengo el mismo poder adquisitivo en mi país que en este país, ¿no? O sea, ahí nosotras nos íbamos comprando cosas que para la casa, que para nosotras, igual cuando veníamos de visita traíamos para regalarles a nuestra familia y todo, pero dices, o sea, es bien complicado también esa parte porque dices, es una o es otra, o sea, tiene un costo, todo tiene un costo. Y entonces es cuando te das cuenta que tú tienes que elegir, ¿no? O sea, tienes que decidir hasta qué punto estás dispuesto y qué tanto estás dispuesto tú también a pagar ese costo, porque no todos, no es para todos. Y como dice la Che, o sea, a veces yo escuchaba con experiencias de mis compañeros y yo decía, ay, híjole, qué difícil, o sea, yo estoy aquí y soy muy bendecida, soy muy afortunada y porque quiero. Ellos es porque no tenían de otra, ¿no? Entonces también eso, o sea, no todo, o sea, es bien chistoso porque en el episodio anterior era como todo maravilloso, bonito, precioso, ¿no? Pero y en este como todas las cosas difíciles porque realmente así es, o sea, siempre hay bueno y malo y hay que ser realistas porque luego pues uno piensa que lo engañan, ¿no? Y la realidad es que tampoco es la intención de decirles
todo es horrible ni todo es maravilloso, es vivir la vida en otro país. Y tanto que estés aquí te pueden pasar mil cosas como estando allá. La diferencia es que ahí pues no es tu país, entonces las puertas no son las mismas. Sí, o sea, definitivamente no tienes cómo decir, ay, tengo un problema, le voy a hablar a mi tío, porque así somos en México, ¿eh? Voy a pasar a ver a mi tío rápido a ver qué me dice, porque ni Ujú. avisas, ¿no? Aquí como que, igual por ejemplo en Francia es como que todo es avisar, planear el día, planear todo. Ahí en México, porque hasta yo lo hago, porque así soy. Ay, ¿sabes qué, tía? No puedo hacer tal cosa, me ayuda, y me ayuda la tía. O una amiga, oye, ¿sabes qué? Acompáñame y vas. Entonces aquí es como que no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te acompañe, no hay ni la tía ni la prima. Y aunque a veces tengas a tu pareja o a alguien, al final estás solo. Bueno, creo que todos lo estamos. Y es como una vez me dijo Ginita, un día que me dijo, ¿cómo estás? Le dije, ay, pues con mil cosas que llegan, que pasan. Y me dice, y sería lo mismo si estás aquí, ¿eh? O sea, a donde estés, te siguen que es lo que comentábamos en el blog, o sea, los problemas van a llegar solitos. Entonces uno tiene que buscar y crear las oportunidades para que eso mejore, porque esos llegan solo a donde estés, ¿eh? A donde estés viviendo, en el nivel económico en el que estés, en el estatus civil en el que estés, van a llegar solos. O sea, esos no sé, por eso no hay problema. Los problemas van a llegar solos, pero uno tiene que buscar crear las oportunidades y pues hacerse camino, ¿no? Entonces, pero pues sí, súper, súper vale la pena, la verdad. Yo, con todo y las anécdotas que hemos platicado el día de hoy, yo lo Ujú. recomiendo 100%, si lo pueden hacer Sí. por un año, por 6 meses, por 2 semanas, háganlo, de verdad. Sí, sí es una experiencia que te enriquece, que también te hace madurar y te hace descubrirte también. Yo descubrí una parte de mí que no conocía, descubrí cosas que no sabía que podía hacer. Me ayudó muchísimo como a valorarme, a valorar mi familia, de dónde vengo. También algo que yo siempre cuando alguien se va les digo, pon en alto el nombre de tu país también, no llegues ahí a hacer desastre porque también mucha gente llega y creen que es fácil y hacen cosas que no deben y entonces tienen que regresar a México de una manera que no es necesaria. Entonces, definitivamente es una experiencia que vale la pena, que puedes disfrutar muchísimo, que te va a enriquecer, que te va a hacer crecer, pero también pues hay que enfrentar las cosas, ¿no? Y tomar el toro por los cuernos y cuando tomas la decisión, yo creo que lo más importante es saber y estar consciente de que no sabes qué te espera, o sea, es dar un paso a ciegas. Y definitivamente yo algo que yo estoy muy agradecida es que yo tenía a Chio ahí. A mí me ayudó mucho estar con ella, que ella me pudo recibir, que me pudo orientar, que me pudo guiar como buena pollera que es. Entonces, no, pero el también tener a alguien que te haga sentir en casa es algo invaluable, ¿no? Y yo o sea, digo, creo que ya la quería mucho y yo creo que esa experiencia hizo que la sintiera parte de mi familia, porque pues vivir con ella es otra cosa, ¿no? Que conocerla. Entonces, pues a toda la gente que vaya a escuchar esto, háganlo si tienen la oportunidad, busquen las maneras que siempre hay, no se detengan y sepan que no va a ser fácil, pero que si quieren, vale la pena. Definitivamente vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Sí, sabes que es mutuo, Gina. Igual a mí me encantó vivir esa experiencia contigo, me encantó que hayas llegado después de que yo estuve ahí. Creo que yo estuve como un año, meses cuando tú llegaste. Y sí fue un cambio porque inclusive al cambiarme de departamento contigo, nos tocó igual esta buena suerte de conocer a todas, a ese grupo de 6 que nos hacía sentir como un hogar. Y la verdad que en todos mis departamentos me sentí muy bien. Y sí, no es lo mismo tener a tu amiga de México que en Yucatán éramos vecinas, ¿no? Estando ahí Ujú. en Utah, a estar tú ahí solita, ¿no? A ver qué onda. O sea, yo llegué igual con una amiga, pero esa amiga ya luego regresó a México, y luego tardó en volver y se casó. En cambio, cuando Gina llega, pues otra vez ya es como tener ese apoyo, ¿no? Y es muy padre porque es alguien que habla tu idioma, tiene tus mismas costumbres, o sea, eres de Yucatán, yo soy de Campeche, es como que es así, sientes que es tu hermana, ¿no? Que está ahí contigo, entonces hace la diferencia por completo. Y yo creo que algo igual que me gustaría comentar a todos los latinos que nos están escuchando, que si tienen la oportunidad de apoyar a otro latino especialmente, lo digo porque tristemente sí me di cuenta que era muy difícil que entre latinos se quieran apoyar. Y eso yo lo viví de manera personal. A mí me tocó más apoyo por parte de estadounidenses que a veces latinos que yo conocí ahí.
Y Gina y yo siempre intentamos como romper esa barrera, eso no, como por qué estaría pasando, ¿no? ¿Por qué no estamos apoyando más? ¿Por qué siempre queremos que le cueste también al que sigue? O sea, cuando puedes hacerle la vida mucho más fácil. Y como experiencia les digo que lo hagan, o sea, apóyense, hasta con un consejo. Pues, de verdad, no digo apóyense que les des casa, dinero, trabajo, pero óyeme un consejo, ya sabes, una llamadita o algo así, porque todo se te devuelve, sinceramente, yo sí creo en eso, y al final, tú como persona puedes llegar a ser mucho mejor de cuando llegaste a ese lugar. Entonces, yo creo que este ha sido uno de mis episodios favoritos, este y el anterior, porque me hace recordar una época dorada de mi vida. Me encanta la que estoy viviendo ahora, no quiero decir que no, me encanta la que estoy viviendo ahora, me encanta, pero yo creo que ahora, por ejemplo, puedo, no sé, por ejemplo, no sé, disfrutar más cosas que antes de que yo me fui a Estados Unidos, Lo porque, valoras. claro, lo valoras mucho más y ahora como ya lo tienes aquí, por ejemplo, tú, Lich, ahorita estás en Francia, ¿no? Pero yo estuve 5 años fuera, regreso, y me encanta poder ir todo el sábado con mis papás, a estar ahí viendo la tele o platicando, comiendo, o el domingo ir ahí con mi abuelita y tirarme en la cama a ver las películas que ella quiera. Cosas así que antes no podías hacer. Ahorita de verdad que digo, "Ah, qué padre que lo puedo hacer, qué padre que y qué padre que tengo la experiencia anterior todavía, ¿no? Y profesionalmente, sinceramente, también me ayudó bastante. Porque te exigen ahí, o sea, el gringo, el jefe gringo es exigente, pero sí me tocó ver que son justos. Entonces también yo creo que profesionalmente te ayuda irte a trabajar, a estudiar o a vivir a otro país. Definitivamente, o sea, por ejemplo, ya para ir cerrando, ¿no? A cada quien le toca, yo creo mucho eso, que nada es casualidad, ni es coincidencia. Yo estoy en un país bellísimo, la gente, me encanta el lugar, no es perfecto, pero al contrario de lo que me encanta de mi México es que somos muy calurosos y yo en lo personal soy una persona muy sensible, muy de corazón, muy de lo que siento, es que cómo siento, es que puedes estar de acuerdo con cómo me siento. Estoy en un país en donde, Nel, aquí es así, así y así. Punto. No nos interesa cómo te sientes y aplica en cosas buenas, ¿eh? O sea, aquí esta es la regla, este es el horario, es lo que hay. Entonces, es una autodisciplina de aceptar lo que hay, de lo que te dicen y hacer lo que tienes que hacer. Ese es el ambiente que yo percibo. Obviamente, pues ellos son un poco más serios, ¿no? No son latinos. No significa que sean malos o que no tengan corazón, simplemente la forma de expresarlo es diferente, pero a mí eso me ha ayudado a crecer porque la verdad es que no puedes poner todo el corazón en todo. O sea, hay cosas que simplemente tienes que hacer porque sí y punto. O sea, hay cosas en donde solamente se emplea la razón. He visto que son poco emocionales y cuando aplicas eso al trabajo, al estudio, funciona, ¿sabes? Es como, a ver, hoy no importa cómo me siento, voy a hacer esto, esto y es lo que lleva a la disciplina y por eso crecen. Y siento que a veces los latinos tendemos a hacer mucho, ay, es que me siento muy mal, es que de verdad. Y no estoy burlando porque yo soy así, pero hay situaciones en donde ni modo. O sea, no hay nada de que, pues, ¿cómo te sientes? Ok, exprésalo, siéntelo, acéptalo, pero síguele, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos igual es muy parecido en ese sentido, de Sí. que tu jefe no te va a decir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Me entiendes? No estoy diciendo que esté bien o mal, pero por lo menos aquí, en ese sentido, yo he aprendido que a veces es bueno ser así. No puedes estar toda la vida actuando de acuerdo a cómo te sientes. Hay cosas que tienes que hacer porque sí. No tienen idea cuántas veces a mí aquí me han dicho, no, bien, no, no sé cómo está. O sea, es como, no, así es, no hay opción. Y no puedes hacer nada, ¿eh? Porque la gente hace lo que tiene que hacer a la hora que la tiene que hacer, le guste o no. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, pero pues es parte del crecimiento. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, Gina, también tú, Rocío, de verdad les agradecemos. Te agradecemos, Ginita, que te abras con nosotras, porque al final son cosas que se quedan acá y no es como que lo hablemos todo el tiempo, ¿no? Pero la gente que nos escucha, estudiantes o quien quiera aprender idiomas o si lo están aprendiendo y está en su mente, alguna parte de su mente, la curiosidad de irse fuera, pues queremos que sepan y recalcarles que sí es posible si ustedes lo creen. Si de entrada no lo creen, ya estamos en problemas. Entonces, créanlo, pero cuando digo créanlo es en su corazón, en su mente y también crearlo en la realidad, poner acción. Pues de mi Sí, parte, no.
me quiero despedir de ustedes con eso. Gracias a ustedes por invitarme, por dejarme compartir un poco de mi experiencia, que igual habían muchas cosas que tal vez ya conocían, otras que no, y agradezco muchísimo y estoy muy emocionada. Espero que este podcast pueda crecer muchísimo, porque definitivamente creo que compartir todo esto ayuda muchísimo a la gente que a lo mejor está pensándolo, y si hay alguien que ya está ahí y está pasando algo difícil, sepan que no es eterno, no es para siempre, es algo temporal, y que al final todas las cosas se acomodan. Entonces hay que darle frente a lo que tengamos. Pues nada, muchas felicidades, chicas, por este podcast, por todo el crecimiento. Ya también estoy ahí leyendo el blog, y pues a todos los invito a que puedan ver el contenido de Chio y de Lichi o de Lisa, para que puedan pues también aprender un poquito más, ¿no? Y también conocerlas. Gracias, Gina. Gracias por todo, por haber estado con nosotras. Y nos despedimos de este episodio número 5, que esperamos que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios. Igual no olviden que tenemos una escuela de idiomas que se llama ILC, en donde ofrecemos inglés, francés y mandarín para todas las edades. Y nuestra sede está en la ciudad de Campeche, y poco a poco vamos a estar llegando a más estados y más ciudades con su apoyo. Nos estamos viendo, no se pierdan el próximo episodio. Gracias, Gina, gracias, Elisa, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Bye. Bye. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo, y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades.